Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, o tal vez podríamos decir muy buenas noches. Saludo muy cordial, contento de verles. El pastor mencionó una experiencia que tuvimos hoy. Fuimos a cruzar el puente, hacer un poquito de ejercicio, y de regreso nos encontramos con un señor. Él vive en Michigan, y la hermana que vive aquí en el área de Poughkeepsie. Y todo el regreso estuvimos conversando con ellos, gente con mucho aspecto, interés en la religión, gente que asiste a la iglesia, no la iglesia adventista. Él me dijo que asiste a la Asamblea de Dios, y ella, yo no estoy seguro a dónde asiste porque ella vive acá. Y estuvimos conversando todo el trayecto de regreso. Le mencionamos la emisora de televisión Zoom TV, dicho sea de paso, son gringos los dos. Y hablamos sobre nuestra emisora Zoom TV. Ella lo grabó en su teléfono, dijo, lo vamos a ver de verdad. Y bueno, hablamos de religión, hablamos sobre la familia, etcétera. Así que voy a pedirles que por favor tengan una oración. En su lista de oración pongan a estas dos personas que mostraron gran interés. El pastor también compartió con ellos su tarjeta. Ellos no hablan español, pero no importa. Aquí hay gente que puede traducir si ellos vienen aquí a la iglesia. Así que tuvimos una linda experiencia. Hicimos ejercicio y también pudimos testificar a estas personas. Quiero también en este momento aprovechar la oportunidad para extenderle un saludo muy cordial a la emisora de radio 87.7 La Perla, que cubre Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, que están escuchando estos temas en vivo mientras los estamos presentando acá. Así que un saludo muy cordial, aunque no estoy allá en persona. Estoy allá con ustedes en espíritu, así que esperamos que disfruten el estudio que vamos a tener esta noche. Ahora sí queremos orar para pedir la bendición del Señor, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este lindo día que nos has dado. Gracias por la vida y por la salud, gracias por tu palabra, gracias por ser un maravilloso Dios. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas cada momento sobre nosotros. Especialmente gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te rogamos que bendigas nuestro estudio esta noche. Inspíranos para caminar más cerca de nuestro querido Jesús. Te lo imploramos en su nombre. Amén. El título de nuestro tema de esta noche es Para Él todos viven. Ahora, Jesús tuvo muchas batallas teológicas con los líderes religiosos de su época. Muchas de esas batallas las libró con la secta de los fariseos. Pero también Jesús tuvo controversias con una secta que se conoce como los saduceos. Y estas sectas judías procuraban enredar a Jesús en dilemas que parecían no tener ninguna solución. Quiero mencionarles que Jesús una vez tuvo una controversia con el grupo de los saduceos. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos y qué creían? Bueno, vamos a buscar en Hechos 23 y el versículo 7 y el versículo 8, qué era lo que no creían los saduceos. Hechos 23, 7 y 8 dice así: Cuando dijo esto,
aquí está hablando del apóstol Pablo, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Es decir, los saduceos y los fariseos no se querían. Sigue diciendo, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos y fariseos ambos eran sectas judías, pero tenían diferencias doctrinales, como la iglesia adventista tiene diferencias doctrinales con los presbiterianos y los luteranos y con otras religiones. Todos profesan ser cristianos, pero difieren en algunas creencias. La hermana White confirmó lo que leímos de Hechos. Dice, los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura con sus recompensas y sus castigos. Los saduceos creían que cuando una persona se muere, se acabó toda la historia de esa persona. No recibe ni la vida eterna, ni tampoco recibe la muerte eterna, sencillamente muere y deja de existir. Porque no creían en una vida futura, ni creían en la resurrección, ni tampoco creían en los espíritus. Ahora, ¿por qué razón no creían los saduceos en la resurrección? Por dos razones. En primer lugar, ellos decían que la idea de que una persona pudiera resucitar no está de acuerdo a la ciencia. Para ellos era imposible que una persona que murió y se desintegró y se volvió polvo, de alguna manera pudiera reconstruirse para vivir de nuevo. Para ellos decían, eso no es científico, eso no se ve hoy en día, dicen ellos, y por lo tanto no podemos creer en la resurrección de los muertos, porque es imposible que un muerto regrese a la vida. Es decir, dudaban del poder de Dios para resucitar a los muertos. Elena White, en El Deseado de Todas las Gentes, página 495, explicó esto. No creían en la resurrección de los muertos. Basados en lo que llamaban falsamente ciencia, habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Básicamente ellos usaban el mismo argumento que usan los teólogos liberales hoy en día. Hay muchos teólogos que dicen que son cristianos que tampoco creen en la resurrección de los muertos. Porque ellos dicen, hoy no vemos resurrecciones de muertos y por lo tanto si no las podemos ver hoy, tampoco los hubo en el pasado. Eso enseñan muchos ministros de iglesias liberales. Pero había una segunda razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección. Primero, porque pensaban que era contrario a la ciencia. La segunda razón es que los saduceos solo creían que los escritos de Moisés eran inspirados. No creían que el resto del Antiguo Testamento era plenamente inspirado. Y para ellos, en los escritos de Moisés no había ninguna referencia a la resurrección. Así que negando que la doctrina de la resurrección se encontraba en los escritos de Moisés, ellos decían, la resurrección no es posible, porque sabemos que en otras partes del Antiguo Testamento se habla de la resurrección. Por ejemplo, Job 14. También Daniel 12 y el versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Es decir, muchos otros textos en otras partes del Antiguo Testamento, pero como ellos aceptaban solo los escritos de Moisés como plenamente inspirados, los primeros 5 libros, ellos decían, ahí no encontramos la doctrina de la resurrección, así que no podemos aceptar la idea de la resurrección. Por esas dos razones, los saduceos rechazaban la doctrina de la resurrección.
Así que los saduceos querían ridiculizar la doctrina de la resurrección. Y por lo tanto le presentaron a Jesús un caso hipotético de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. Se casó un hermano con la mujer y murió sin hijos. El hermano, por la ley de Moisés, tenía que casarse con la mujer para darle hijos y tampoco le dio hijos. Y así sucesivamente los 7 hermanos, conforme a lo que había dicho Moisés, se casaron con la mujer, el número 7 murió y la mujer quedó sin hijos. Y ahora los saduceos piensan que tienen a Jesús entre la espada y la pared. Le dicen a Jesús, ¿de cuál de los 7 será esta la esposa en la resurrección? Vamos a leer Lucas 20, 27 al 33. Lucas 20, 27 al 33, a donde está el caso que ellos le presentan a Jesús. Dice allí, Lucas 20, 27 al 33. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Fíjense de dónde sacan su ejemplo, de los escritos de Moisés. No lo van a sacar de otra parte del Antiguo Testamento porque no creen en la inspiración del resto del Antiguo Testamento. El ejemplo lo van a presentar de Moisés. Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que todos los 7 la tuvieron por mujer. ¿Se dan cuenta? Quieren poner a Jesús en aprietos, en agua caliente, pero Jesús les tiene una respuesta. Ahora, parte de la respuesta no está en el relato de Lucas, pero el mismo relato está en Mateo, y Mateo menciona algo que no está en Lucas. Noten Mateo 22, guarden su lugar ahí en Lucas 20, porque vamos a volver ahí en un momento. Mateo 22 y el versículo 29, fíjense lo que les dice Jesús a los saduceos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, es decir, están equivocados. Fíjense por 2 razones. Erráis ignorando ¿qué cosa? Las escrituras. Jesús les va a decir, ustedes ni siquiera entienden los escritos de Moisés. Ustedes dicen que creen en los escritos de Moisés, ustedes no entienden ni siquiera los escritos de Moisés. Así que Jesús le dice, erráis ignorando las escrituras. Y en segundo lugar, ¿qué? Y el poder de Dios. ¿Por qué dice el poder de Dios? Porque Jesús está diciendo, ustedes están limitando el poder de Dios cuando dicen que es imposible que un muerto resucite. Si Dios es todopoderoso, Él puede resucitar a los muertos, pero ustedes dicen que no se puede resucitar un muerto, están limitando el poder de Dios. Es decir, ustedes no entienden ni siquiera los escritos de Moisés, que ustedes profesan creer en ellos, y ustedes, en segundo lugar, dudan del poder de Dios para poder resucitar a un muerto. Ahora vamos a leer la respuesta de Jesús. Y queremos notar que hay un tercer punto que presenta Jesús. Vamos otra vez a Lucas, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 34 al 38, a donde el Señor Jesucristo responde al caso hipotético que presentan los saduceos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, ¿qué significa este siglo? Los que estamos viviendo en el tiempo presente.
Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál es aquel siglo? La vida venidera. Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué les está diciendo Jesús? Le está diciendo, el caso que ustedes presentan no tiene relevancia, porque en la vida futura no va a haber matrimonios. Así que lo que ustedes dicen es irrelevante, porque si no va a haber allá familias ni casados, entonces no importa de quién vaya a ser la mujer. ¿Están entendiendo? Pero Jesús sigue diciendo, aquí en el versículo 37, a citar Éxodo 3. ¿Por qué toma Jesús su respuesta de Éxodo 3? ¿Por qué no lo toma de los Salmos o de Malaquías o de Ageo o de otro libro? Porque si Jesús cita otro libro, ellos van a decir, nosotros no creemos en eso. Solo creemos en Moisés. Así que Jesús dice, ustedes dicen que creen en Moisés, pues aquí les doy un versículo de Moisés. Fíjense lo que dice el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, es decir, aún el Moisés que ustedes dicen creer en lo que él escribió, aún Moisés lo enseñó. ¿Qué enseñó Moisés? La resurrección. Jesús dice, Moisés, ustedes dicen que creen en los escritos de Moisés, pues ahora les voy a comprobar que Moisés creía en la resurrección. Así que dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, paremos un momentico allí antes de leer el versículo más importante, el versículo 38. Cuando Moisés escribió esto, ¿Abraham estaba vivo? No. ¿Isaac estaba vivo? No. ¿Jacob estaba vivo? ¿Estaban qué? Muertos. Entonces, ¿cómo es que Jesús usa Éxodo 3 para decir que Moisés enseñó la resurrección y que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pero Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Pero Jesús está diciendo que Dios es Dios de vivos. Es decir, está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. ¿Cómo entendemos eso? Vamos a estudiar algunas cosas extraordinarias esta noche. Ahora, noten el versículo 38. Porque Dios no es Dios de ¿qué? De muertos. Yo pregunto, Señor, según el Señor Jesucristo, ¿Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento cuando Jesús habló? Sí, Señor. Porque dice que Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos. Y ahora viene la parte clave del pasaje. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. No para nosotros, para Él todos viven. ¿Para quién viven todos? Para Dios, no para nosotros. Es decir, para Dios en ese momento, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, aunque para nosotros no. Ahora usted dice, pastor, eso no tiene ningún sentido. Pues por eso ahora vamos a explicar qué es lo que quiero decir. La hermana White escribió algo muy interesante. En El deseo de todas las gentes, página 558, escuchen con cuidado esto.
Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Dios qué? Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. ¿Están entendiendo esto? Nuevamente, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Ahora escuchen, los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Ahora escuchen, esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Tremendo. Nuevamente, esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él, los muertos viven. ¿Para quién los muertos viven? Para Dios, no para nosotros. Nosotros sabemos que Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Pero para Dios, ellos viven. Porque Dios ve todas las cosas como si estuviera en el presente. Ahora vamos a analizar un poco más detenidamente esto. Para los que estamos atados al tiempo, aquello que fue y lo que será son dos cosas distintas. Lo que fue ya ocurrió y lo que será está en el futuro y no ha ocurrido aún para nosotros. Para nosotros hay pasado y para nosotros hay ¿qué? Hay futuro, y son dos cosas distintas en nuestra mente finita y limitada. Pero Dios no está atado al tiempo como nosotros. Lo que es potencial y futuro para nosotros es actual y presente para Dios. Para Dios la potencialidad es actualidad. Es decir, en la mente de Dios las cosas existen antes que existan. Y usted dice, eso me parece raro. Ya le voy a dar unos ejemplos bíblicos de eso. Por eso en Hechos 5:15 y el versículo 18 dice, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Lo que hace Dios, ¿lo qué? ¿Lo conoció desde cuándo? Desde tiempos antiguos. Aunque el tiempo es importante para Dios, Dios no está atado al tiempo como nosotros. Dios vive en un eterno presente. Por eso Dios se identifica no como el que yo fui, ni el que seré, sino yo soy. Ahora usted dice, pero en Apocalipsis dice que Dios dice, yo fui, yo era, soy y seré. Pero Él está hablando desde la perspectiva de ¿quién? La perspectiva nuestra. Nosotros podemos concebir de Dios como el que fue, como el que es y será. Pero Dios se identificó ¿con qué nombre? Como el yo soy. Ahora, ¿recuerdan que Jesús citó Éxodo 3, la experiencia de Moisés en la zarza ardiente? ¿Cómo se identificó Dios a Moisés allí? Vamos a Éxodo 3 y el versículo 6
y luego vamos a saltar a los versículos 13 y 14. Éxodo 3, 6 y luego el 13 y el versículo 14. Ahora fíjense lo que dice Dios aquí. Para este momento Abraham, Isaac y Jacob están muertos según nuestra perspectiva. Pero fíjense lo que dice Dios. Por eso Jesús usa este texto. Y dijo, yo soy. No dice yo fui. ¿Qué dice Dios? Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo pregunto, ¿Dios era Dios de Abraham, Isaac y Jacob en ese momento? Pero Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Ahora vamos a saltar al versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dice Moisés. ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten cuál es tu nombre? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo pregunto, ¿para Dios Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento? Para Él todos viven, dijo Jesús. No para nosotros, para Él todos viven. Porque Dios vive en un eterno presente. Ahora, fíjense esta cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Tristemente, esta cita no está en español. Yo la traduje. Hace varios años publicaron 20 tomos de citas del Espíritu de Profecía que todavía no se habían publicado, de material nuevo, que no está en nuestros libros rojos. Esa serie se llamaba Manuscript Releases y había 20 tomos. En el tomo 14, en la página 22 y la página 23, está esta cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿para nosotros el pasado, presente y el futuro son lo mismo? No. ¿Pero para Dios? Sí. Para Dios, el presente, el futuro y el pasado son lo mismo para Dios. Ahora escuchen esto. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro distante con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Tremendo. Esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Hay mucho debate sobre lo que significa la predestinación. A eso vamos a ir en unos momentos. Pero dice aquí que Dios ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro distante con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Dios contempla el pasado, el presente y el futuro como si estuviera ocurriendo ahorita mismo. Ahora, según nuestra perspectiva temporal, Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos cuando Jesús habló con los saduceos. Pero para Dios estaban vivos, porque Dios vive en un eterno presente. Por eso Él es el yo soy. Ahora ustedes dicen, bueno, está muy interesante la teoría, pastor, pero ¿se puede comprobar eso con la Biblia? Claro, si no se pudiera comprobar, yo no estaría presentándolo, porque la Biblia es la autoridad. Leí citas del Espíritu de Profecía, pero Elena White tenía una percepción profunda teológica.
Se le critica mucho a la hermana White, aún en la iglesia. No, nosotros vamos es por la Biblia, no por lo que dice el linaje de White. Y eso es verdad, nosotros somos el pueblo de la Biblia. Pero Elena White no contradice la Biblia, sino expande, explica y corrige a los que hierran en su interpretación de la Biblia. No es otra Biblia, pero nos ayuda a entender la Biblia y nos corrige cuando interpretamos mal la Biblia. Ahora fíjense que lo que la hermana White dice, que Dios vive en un presente eterno, está comprobado en la Biblia. Vamos a Génesis 17, 4 y 5. Génesis 17, 4 y 5. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Y fíjense lo que dice. He aquí, Dios está hablando, he aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa es la perspectiva de quién. Nuestra. Porque Isaac ni siquiera había nacido. Así que dice, serás padre de muchedumbre de gente. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esa es la perspectiva de quién. De Dios. A Abraham le dice, te voy a hacer padre de muchedumbre de gentes. Pero para Dios es diferente. Dios dice, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aunque no había pasado, Dios dice que ya pasó. Y dices, pastor, esa interpretación está rara. Pues entonces vamos a ver qué dice Pablo. Pablo se refiere a esto. ¿Creen que Pablo sería bueno para interpretar esto? Y usted dice, no, pastor, está interpretando mal. No hay ninguna diferencia entre que Dios diga, te haré padre, que Dios decir, te he hecho padre. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos 4 y el versículo 17. Romanos 4 y el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Qué le dice Dios a Abraham? No dice te pondré. ¿Dice qué? Te he puesto. Pero Dios todavía, según nuestra perspectiva, no lo había puesto. Porque Isaac ni siquiera había nacido. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y ahora escuchen, y llamas las cosas que son, que no son, como si fuesen. ¿Dios qué? Llama las cosas que no son, como si fuesen. Permítanme leerles un par de versiones de la Biblia fuera de, esta es la Reina Valera del 60. Voy a leerles ahora la nueva versión internacional. Dice, que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué hace Dios? Llama lo que no es como si ya es. Y en la nueva versión internacional castellana dice que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Yo pregunto, ¿para Dios Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos cuando se le apareció a Moisés? ¿Ya estaban vivos en la mente de Dios? Sí, Señor. No en la de Moisés, porque Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando estaban vivos. Dice, yo soy. Ahora, quiero leerles una cita de un comentarista muy famoso bíblico, Albert Barnes. Lo explicó así. Es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. ¿Cómo?
Lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. De modo que, en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de muchas naciones, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios en su propia mente o propósito ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Tremendo, hermanos y hermanas. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo murió Jesús? ¿En qué fecha murió Jesús? En el año 31, ¿sí o no? Según la profecía de las 70 semanas. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día de la semana murió Jesús? El viernes. ¿A qué hora? A las 3. Para nosotros ese evento está, ¿dónde? En el pasado. ¿Sí? Está en el pasado. Pero saben que según la perspectiva de Dios, Jesús murió en la cruz antes que muriera en la cruz. Porque Dios vive en un eterno presente. Dios no tenía que esperar hasta que Jesús muriera. Porque en su propósito era tan cierto que para Dios era presente. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue sacrificado Jesús? Antes de la fundación del mundo. ¿Para quién? Para Dios, no para nosotros. Nosotros sabemos que su muerte es pasado, pero para Dios la muerte de Cristo es como si fuera presente, porque Dios vive en un eterno presente. Vamos a 1 Pedro 1, 19 y 20. 1 Pedro 1, 19 y 20. Aquí está la perspectiva de Dios y la perspectiva nuestra. Dice en 1 Pedro 1, 19 y 20 que Cristo nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora escuchen, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿De quién es esa perspectiva? ¿Ya destinado desde antes de la fundación del mundo? Esa es la perspectiva ¿de quién? De Dios. Pero ahora presenta la nuestra también, porque dice, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Fíjense lo que dice Tito 1, 2 y 3. Tito 2, 1, Tito 1, versículo 2 y el versículo 3. Nuevamente está la perspectiva de Dios y la perspectiva nuestra. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Esa es la perspectiva de quién? De Dios. Y a su debido tiempo manifestó. Esa es la perspectiva de quién? La nuestra. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Para nosotros que estamos encerrados en el tiempo, Jesús murió un viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, en el año 31. Pero Dios no tuvo que esperar hasta que Cristo muriera, porque en la mente de Dios ya la muerte de Cristo era un hecho desde antes de la fundación del mundo. Lo que para nosotros es potencial, para Dios es actual. Ahora fíjese otra cita interesante del Espíritu Profecía. Esto se encuentra nuevamente en Manuscript Releases, tomo 18, página 380. Y escribió, en la mente de Dios
el ministerio de los hombres y las mujeres existió antes de la creación del mundo. No dice aquí, en la mente de Dios el ministerio de los hombres y las mujeres llegó a existir. Dice, desde la fundación del mundo el ministerio de hombres y mujeres existió para Dios, pero no para nosotros. Ahora quiero preguntarles, ¿cuándo es que Dios escribe los nombres de los salvos en el libro de la vida? ¿Cuándo los escribe ahí? Nadie contesta por no comprometerse. La Biblia dice que son inscritos desde antes de la creación del mundo. Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17, el versículo 8. Está hablando aquí de los nombres de los que no están escritos en el libro de la vida, lo cual significa que los que están escritos también fueron escritos en ese tiempo. Dice en Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Interesante. Dice, sus nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo escribió Dios los nombres de los salvos en el libro de la vida? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Pero ahora tenemos un problema. La hermana White dice que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida cuando nos bautizamos. Entonces la hermana White contradice la Biblia. No. Ya conociendo este principio que estamos estudiando esta noche, déjenme leerles esa cita del Espíritu de Profecía en cuanto a cuándo nuestro nombre es escrito en el libro. Yo pregunto, para Dios, ¿cuándo fue escrito el nombre? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para nosotros? Cuando nos bautizamos. Pero Dios vive un eterno presente. ¿Están captando? Aquí está la cita de la hermana White. No has venido esta noche aquí por coincidencia, por accidente. Dios sabía que ibas a venir esta noche acá. Y Dios sabía también que te iba a invitar para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Ahora fíjense lo que dice esta cita. Los que reciben la impronta de Dios, que es como un sello. Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras. Las palabras son las que habló el Padre en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Así que dice, los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras, recordando que el Señor ha colocado su firma sobre ellos, declarando que son sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciban a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo. ¿Quiénes están presentes en cada bautismo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en la fórmula bautismal se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque está invocando a los tres para que estén presentes. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos se han integrado a la familia de Dios. ¿Cuándo se integran a la familia de Dios? Cuando se bautizan. Estos candidatos se han integrado a la familia de Dios
y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cuándo escribe Dios el nombre de los redimidos en el libro de la vida? ¿Es antes de la fundación del mundo o es cuando tomamos la decisión de bautizarnos? No hay contradicción. Porque para Dios, yo pregunto, ¿Dios sabía desde los siglos de la eternidad quién iba a escoger salvarse y quién iba a escoger perderse? ¿Dios sabía? Claro. Desde la perspectiva de Dios, los nombres de los redimidos ya estaban en el libro antes de la fundación del mundo. Pero para nosotros es el momento cuando nos bautizamos. Pero para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él vive en un eterno ¿qué? En un eterno presente. Ahora fíjense, desde los siglos de la eternidad, Dios sabía quién iba a aceptar a Cristo y quién no. ¿Sí o no? Es decir, desde la eternidad pasada, Dios sabía cuál iba a ser la elección de cada ser humano. Pero Dios no lo determinó así. Dios no dijo, tú te vas a salvar y tú te vas a perder. Dios sabía quién iba a escoger salvarse y quién iba a escoger perderse. Dios no dijo, por decreto divino, escojo a estos para que se salven y a estos para que se pierdan. Sencillamente Dios sabía desde los siglos de la eternidad quién iba a escoger la salvación y quién iba a rechazar la salvación. Y en su presciencia escogió a los que se van a salvar basado en la elección de ellos. Es decir, hay una diferencia entre predestinación y predeterminación. Dios predestina a los que Él sabe que van a escoger salvarse. Y Dios condena a los que Él sabe que van a escoger perderse. Es interesante notar cuál es la palabra presciencia. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. La palabra prognosis se encuentra 2 veces. El apóstol Pedro, vamos a leerlo en un momento, escribió que Dios nos eligió porque en su omnisciencia sabía el camino que íbamos a escoger. Repito eso. Dios nos eligió porque en su omnisciencia, en su conocimiento infinito, sabía el camino que nosotros íbamos a escoger. Según el apóstol Pedro, Dios eligió a los salvos según la presciencia de Dios el Padre. Es decir, el Padre eligió a los salvos porque sabía cómo iban a usar los salvos su libre albedrío. Ahora leamos 1 de Pedro 1, 1 y 2. 1 de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen esto. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios eligió a los salvos porque en su conocimiento absoluto, en su presciencia, significa conocer algo de antemano, Dios sabía quién iba a escoger salvarse. Y como Dios en su presciencia sabía quién iba a escoger salvarse,
colocó su nombre en el libro de la vida, pero Dios no los colocó arbitrariamente allí. Dios sencillamente sabía que iban a escoger y entonces Dios colocó los nombres de los salvos en el libro de la vida y los nombres de los perdidos no los colocó en el libro de la vida, porque Dios sabía cuál iba a ser la decisión de cada uno. Dios no determinó, tú vas a estar aquí y te vas a salvar, tú vas a estar allí y te vas a perder. No, Dios sencillamente sabía quién iba a escoger salvarse y quién iba a escoger perderse. Desde antes de los siglos de la eternidad. Así que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, es la palabra griega prognosis, que significa anunciar anticipadamente o saber anticipadamente. Ahora vamos a Hechos 2:23. El segundo lugar a donde se usa esa palabra que les mencioné, la palabra prognosis. ¿De dónde nosotros adquirimos la palabra pronóstico? ¿Han oído la palabra pronóstico? ¿Qué es un pronóstico? Es una persona, muchas veces es el caso de los médicos, que dicen que cuál va a ser el resultado, digamos, de la enfermedad que tiene una persona. Mi pronóstico es que tienes 3 meses para vivir. Es anunciar algo de antemano antes que suceda. Ahora, los médicos se equivocan. Porque algunas personas no mueren de cáncer sino siguen viviendo. Pero cuando Dios prognostica quién se va a salvar, es porque Él conoce el fin desde el principio. La elección que va a tomar la persona. Y cuando una persona se pierde es porque Dios de antemano sabe, en su presciencia, da un pronóstico fidedigno. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Fíjense, Hechos 2:23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo. Y ahora escuchen. Y anticipado conocimiento. Jesús fue entregado conforme al propósito de Dios, ¿sí o no? Dios ya sabía. Sí, porque dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Es la palabra prognosis. Yo pregunto, ¿cuándo se elaboró el plan de la salvación? Todos los detalles del plan de salvación, ¿cuándo fue que se determinaron? Mucho antes que entrara el pecado del universo. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, antes de que ocurriera. Sí lo sabía. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, para Dios lo que iba a ocurrir es tan cierto como si estuviera ocurriendo en ese momento. Ahora, otra palabra parecida a prognosis que se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, está la palabra proginosko, que es el verbo, que también significa conocer algo de antemano. Vamos a leer algunos versículos. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 26, 4 y 5. Estoy leyendo de la Reina Valera de 1977. Aquí Pablo está hablando. Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la saben todos los judíos. Dice Pablo, los judíos conocen mi trayectoria pasada. Los cuales me conocen desde hace mucho tiempo atrás. Toda esa frase es la palabra proginosko. Es decir, conocen todo lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Si quieren testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Romanos 11 y el versículo 2. Esto lo voy a leer rápido. Aquí está hablando. Algunos pensaban que Israel había sido desechado por Dios.
Dice ahí, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. Yo pregunto, ¿sabía Dios toda la historia de Israel antes que ocurriera la historia de Israel? ¿Dios la sabía? ¿Sí o no? Lo sabía todo. ¿Pero Dios lo determinó así? No. Dios sabía que iba a pasar, pero no lo determinó así. Yo pregunto, ¿sabía Dios lo que iba a pasar en los días de Esther? ¿De que se iba a dar un decreto para destruir a todos los judíos? ¿Dios sabía eso? Claro que lo sabía. ¿Y saben qué fue lo que hizo Dios? Antes que eso ocurriera, colocó a Esther en el palacio para que Esther fuera el instrumento para liberar al pueblo de Israel. Es decir, ya de antemano Dios sabía cómo iba a contrarrestar lo que iba a hacer Satanás. Por eso digo que Satanás no puede ganar. Porque Satanás dice, yo voy a matar a todos los judíos, pero lo que él no sabía es que Dios ya había colocado a Esther para librar al pueblo. Entonces, ¿con quién nos vamos a aliar? ¿Con quién es seguro aliarnos? Con Dios. Porque Dios nunca falla. Ahora, también se usa la palabra proginosco en 1 Pedro 1:20, donde dice que Jesús ya fue provisto. En realidad, mejor traducción sería previsto. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por el amor de vosotros. Y en 2 Pedro 3:17 está la cuarta referencia a la palabra proginosco, a donde está hablando de cómo Dios sabía lo que iba a hacer Jesús de antemano. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, es la palabra proginosco, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y el texto más importante que usa la palabra proginosco es Romanos 8, 29 y 30. Está clarito aquí. Porque a los que antes conoció, está hablando de Dios, los que antes ¿qué? Conoció, también los predestinó. ¿A quién predestinó Dios? A los que antes conoció. ¿Conocía a Dios de antemano quién se iba a salvar y quién se iba a perder? ¿Quién iba a escoger a Cristo y quién no? Aquí está diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿quiénes fueron los que predestinó? A los que antes conoció. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vamos a dar un par de ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Vamos a Romanos 9, 10 al 13. Romanos 9, 10 al 13. ¿Ustedes creen que Dios ya conocía, antes que nacieran Jacob y Esaú, las decisiones que ellos iban a tomar? ¿Ustedes creen que conocía todo el carácter de los dos? ¿Dios lo conocía? Sí, lo conocía. ¿Por qué escogió Dios a Jacob y rechazó a Esaú? Porque Dios dijo, Jacob, tú eres mi favorito, Esaú, mala suerte. ¿Así fue? No. ¿Dios sabía cuál iba a ser el carácter de Jacob? Sí. ¿Dios sabía cuáles iban a ser las decisiones de Esaú? Sí. Y lo anunció de antemano, pero no lo determinó así. Fíjense lo que dice Romanos 9,
10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, es decir, Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal, esto es antes de que nacieran, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Qué quiere decir el propósito de Dios conforme a la elección? Yo pregunto, ¿eligió Dios a Jacob, sí o no? ¿Por qué lo eligió? Porque Dios sabía que iba a elegir Jacob. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Dios sabía cuáles iban a ser las decisiones de Jacob. Como lo sabía, lo escogió, pero no lo determinó. ¿Sabía Dios que Esaú iba a vender la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Dios lo determinó así o eso lo eligió Esaú? Lo eligió Esaú. Y Dios lo rechazó, ¿por qué? Porque él sabía cuál iba a ser la decisión de Esaú. La predestinación no es complejo cuando entendemos que Dios vive en un eterno presente. Así que dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Esto fue antes que nacieran. ¿Está Dios determinando esto? Yo, por mi poder ejecutivo, digo: el mayor servirá al menor. No es así. Dios sencillamente está anunciando lo que él ya sabía. Así que dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que sencillamente significa esto es que Dios escogió a Jacob y Dios rechazó a Esaú. Cuando dice que aborreció a Esaú, sencillamente significa que lo rechazó como primogénito, porque Dios sabía que no valía la pena que la primogenitura quedara en las manos de un hombre que tenía el carácter de Esaú. Ahora demos otro ejemplo. Judas. ¿Saben que la Biblia se anunció 1000 años antes que Judas entregara a Jesús que él lo iba a entregar? No por nombre, pero 1000 años antes se había dado una profecía de que alguien iba a entregar a Jesús, su casa iba a quedar desierta y otro iba a tomar su oficio. Yo pregunto, ¿será el caso que Jesús le dijo a Judas: sorry, así lo determiné, tienes que entregar a Jesús? ¿Así fue? No. ¿Sabía Dios que iba a entregar Judas a Jesús? ¿Lo sabía? ¿Obligó Dios a Judas a entregarlo? Dios sabía que iba Judas a decidir, pero no lo determinó así. ¿Quién es responsable de entregar a Jesús? ¿Dios porque obligó a Judas a entregarlo? ¿O Judas porque Judas lo entregó y Dios sabía que Judas lo iba a entregar? Fíjense lo que dice Hechos 1, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, Salmo 69, 25. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es decir, no va a volver a su casa. Y luego en el Salmo 109, 8 dice: y tome otro su oficio. Ahora déjenme darles una ilustración para que puedan entender un poquito mejor esto. Quiero que se imaginen un tren. El tren llega a una encrucijada, a donde el tren puede ir por un riel izquierdo o por un riel derecho.
Hay dos formas en que el tren puede ir a la izquierda o a la derecha. La primera opción es que alguien en una caseta fuera del tren cambie los rieles para que cuando llegue el tren, el que está en la caseta mueve los rieles y escoge: este tren va para acá y aquel tren va para allá. En ese caso, la ruta del tren es determinada por alguien de afuera. Pero hay otra forma. Y es que él que está dirigiendo el tren, desde adentro del tren, tenga una forma de determinar si el tren va a la izquierda o el tren va a la derecha. Lo que creen muchas iglesias de la predestinación es que la persona es como el tren y cuando llega a la encrucijada, Dios está acá y dice: mala suerte, tú te vas para la izquierda. Buena suerte, te vas a la derecha. Es decir, que Dios determina qué lado toma la persona. Pero la otra forma es que la persona misma decide por cuál riel se va a ir, por la izquierda o por la derecha. Pero no lo determina así. Ahora, ¿ustedes creen que Dios conoce cada detalle de lo que iba a pasar en la historia? El más ínfimo detalle lo conocía Dios. Sí. ¿Dios lo determinó así? No, Dios sabía cuáles decisiones la gente iba a tomar. El responsable no es Dios. Los responsables son ¿quiénes? Las personas que toman las decisiones. Anoche leímos Isaías 46 y el versículo 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Aquí está hablando Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Yo pregunto, ¿a veces le toca a Dios tomar algunos desvíos para contrariar a Satanás, sí o no? Volvamos al libro de Esther. Cuando Mardoqueo escuchó que había dado un decreto el rey de acabar con todos los judíos, empezó a clamar y le dijo al pueblo: oren al Señor para que nos libre. Y Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther y le dijo a Esther: mira, no pienses que tú te vas a escapar más que cualquier otro judío. Tú eres judía y también te van a matar a ti. No creas que porque eres la reina no te van a matar. Y luego le dice: si tú no vas ante el rey y abogas por tu pueblo, tú y la casa de tu padre perecerán. Yo pregunto, ¿Esther tenía la opción de elegir entrar al rey y arriesgar su vida o no entrar al rey? ¿Tenía la opción? ¿Dios sabía qué iba a escoger? Claro que sí. Y entonces Mardoqueo dice algo que no entendió plenamente. Dice: ¿quién sabe si Dios te colocó en el palacio para este momento? ¿Cómo que quién sabe? Dios la había colocado en el palacio para ese tiempo. Ahora, siempre surge la pregunta: a ver qué horas son. Wow, está tarde. ¿Quieren que termine? Tomemos un voto. ¿Cuántos quieren que termine? ¿Cuántos quieren que ya termine? Parece que a la mayoría no le importa. Surge esta pregunta:
¿Ustedes creen que Dios sabía que Lucifer iba a pecar? ¿Dios sabía que Lucifer iba a pecar? ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Y siempre surge la pregunta, si Dios sabía que Lucifer iba a pecar y que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? Dios se hubiera ahorrado un dolor de cabeza si sabiendo que Lucifer iba a pecar y que como resultado de eso Adán y Eva iban a pecar, Dios podría haberse ahorrado un problema muy grande. Ahora les voy a explicar por qué razón. Dios colocó en el huerto de Edén un árbol que se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben por qué Dios colocó ese árbol ahí? Para darle a Adán y Eva el derecho de tomar una libre elección. Les dio libre albedrío. Es el propósito del árbol. Dios, al poner el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice a Adán y Eva: yo los creo a ustedes con libertad para escoger. Es decir, el árbol garantizaba el libre albedrío de Adán y Eva. Ahora escuchen bien. Dios mostró su amor a Adán y Eva. Dios les demostró su amor. Imagínense todo lo que Dios hizo, un mundo hermoso, frutas abundantes, agua dulce, aire puro, animales que no eran feroces, podían hablar con los ángeles, podían hablar con Dios cara a cara, sol radiante, tierra fértil. ¡Qué bendición nos les dio Dios como evidencia de su amor! Pero Adán y Eva tenían que escoger responderle al amor de Dios, amando a Dios también. ¿Y saben cómo se demuestra el amor? Por la obediencia. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se muestra por la obediencia. Y Dios dice: yo les demostré mi amor, ahora ustedes respondan. Y demuéstrenme su amor siendo obedientes. Ahora escuchen. Supongamos que Dios hubiera pensado en su mente: si yo creo a Lucifer, yo sé que Lucifer va a pecar y me voy a crear un problema, así que no lo voy a crear. O si Dios dice: yo sé que si creo a Adán y Eva, que Lucifer los va a llevar a pecar y me voy a crear un problema, así que yo voy a decidir no crearlos. Nadie lo va a saber, sino que yo, de que por ahorrarme el problema, no hice a Lucifer ni hice a Adán y Eva. Yo pregunto, ¿en ese caso Dios hubiera estado respetando el libre albedrío? No. Porque el libre albedrío exige que podamos escoger no solamente el bien, sino el mal. Si Dios hubiera creado seres solamente que escogían el bien, entonces no habría libre albedrío. Dios creó a Lucifer porque aunque él sabía que Lucifer iba a pecar, demostró que respeta el libre albedrío. Y al crear a Adán y Eva, Dios tiene que vivir en armonía con su propio carácter. Aunque Dios lo hubiera pensado y nadie lo supiera, Dios lo sabría. Dios no podría vivir consigo mismo si no hubiera garantizado el libre albedrío. Y ahora fíjense lo que es interesante. Siempre decimos: ay, si Dios sabía que Lucifer iba a pecar y que Adán y Eva iban a pecar, ay, ¿acaso Dios no sabía todo el dolor que íbamos a tener nosotros? Yo pregunto, ¿Dios sabía el dolor que iba a sufrir él? ¿Dios sabía que Jesús iba a estar en Getsemaní, iba a sudar gotas de sangre? ¿Y que tenía que cargar los pecados de todo el mundo? ¿Y que iba a clamar en la cruz: ¿por qué me has desamparado? ¿Y que iba a quedar cicatrizado por la eternidad? ¿Dios sabía eso?
¿por qué no se ahorró eso no creando a Lucifer y a Adán y Eva? Siempre pensamos del dolor que nos causa a nosotros, pero no pensamos del dolor que le causa a Dios. El respetar tanto nuestro libre albedrío que Dios estuvo dispuesto de que su amado Hijo quedase cicatrizado por los siglos de la eternidad. Ahora quiero terminar con esto. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que muchos miembros de la iglesia murieron con COVID? Yo conozco a algunos. Posiblemente algunos de ustedes perdieron amigos, familiares, como resultado del COVID. Una enfermedad terrible. Conozco pastores, amigos, con quienes trabajé en Colombia, que murieron de COVID. Pero la buena nueva, mis hermanos y hermanas, es que si esas personas murieron en Cristo, para Dios viven. Dios no tiene que esperar hasta que Cristo venga. Para Dios ya viven. 1 Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora escuchen esto: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles son los muertos que van a resucitar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que nosotros llegamos a estar en Cristo? ¿Saben cuándo vamos a llegar a estar en Cristo? En el momento cuando nos bautizamos. En ese momento estamos en Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 26 al 28. En el bautismo nos unimos a la familia de Dios porque nos hemos unido a Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Fíjense cómo sucede esto. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando yo me bautizo, llego a ser hermano y hermana de Cristo. Y entonces Jesús le dice al Padre: Padre, tengo un nuevo hermano, tengo una nueva hermana. Entonces el Padre dice: pues si esa persona es tu hermano o tu hermana, es hijo o hija mía también. Ahora fíjense lo que dice Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, la misma expresión, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. ¿En qué momento llegamos a estar en Cristo? En el momento del bautismo. Y usted dice: ¿por qué en el bautismo? Le voy a explicar. Aquí el sábado va a haber un bautismo. Ya tenemos candidatos listos que han tomado la decisión, cuyos nombres fueron escritos en el libro desde los siglos de la eternidad. Dios vive un eterno presente. Ahora, posiblemente hay personas aquí que no han sido bautizadas como dice la Biblia. Yo no sé. Puede ser que todos los que están aquí son adventistas y son bautizados. Pero la Biblia dice que el bautismo se tiene que hacer cuando una persona ya ha llegado a la edad de entender lo que está haciendo. Un bebé no lo entiende. La Biblia dice que para bautizarnos tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Un bebé no puede hacer eso. Todos los que se bautizaron en la Biblia eran adultos. El etíope, el carcelero de Filipos y su familia. Juan el Bautista bautizaba por inmersión, sumergía a la gente. Jesús fue bautizado por inmersión porque dice: entró al agua y salió del agua. No es que le echó un poquito de agua por la cabeza. No solo el bautismo debe ser
por inmersión, sino que también debe ser una persona que entiende lo que está haciendo. Y usted dice, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? Le voy a explicar. Por la sencilla razón, para los que no han visto un bautismo por inmersión, le voy a explicar cómo es. Hay un tanque de agua, una alberca, y el pastor está parado y delante está el candidato de perfil, y el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y entonces el pastor sumerge al candidato en el agua. Yo pregunto, ¿qué es lo último que hace la persona antes que el pastor la sumerja en el agua? Deja de respirar. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. En miniatura está repitiendo la experiencia de Cristo. Porque Cristo en la cruz debe respirar. En el sepulcro no respiró y cuando resucitó, respiró de nuevo. En miniatura nos estamos incorporando en Cristo Jesús, en el bautismo. Por eso en el bautismo llegamos a estar en Cristo. Ya Dios no nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo nuestro representante. Y en ese momento llegamos a ser miembros de la familia de Dios, en el momento del bautismo, según la Biblia. La gente me pregunta, Pastor Boris, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Y yo le digo, no. ¿Por qué? Porque se puede caer el avión. Yo le digo, ¿y cuál es el problema? Pues el avión se puede caer. ¿Y cuál es el problema? Se puede morir. ¿Y cuál es el problema? Para los que están en Cristo, hermanos y hermanas, la muerte es solo un momento de silencio. La Biblia lo compara con dormir. Cuando nos dormimos en la noche, dormimos unas pocas horas. Cuando nos morimos, dormimos un poco más de tiempo. Eso es. El bautismo es lo más glorioso. Dios sabía que tú ibas a venir esta noche acá y que yo iba a hacer un llamado. Dios lo sabía. Y Dios ya sabía cuál decisión tú ibas a tomar. No lo que Él iba a decidir por ti, sino Dios sabía la decisión que se iba a tomar, que cada uno es responsable de tomar. Y por eso se me ocurre preguntar en esta noche, ¿será que hay alguien aquí que no ha sido bautizado, como dice la Biblia, que le gustaría decir al Señor Jesús, sí, tú me traíste esta noche aquí por un propósito especial y yo escojo ser bautizado en Cristo y unirme a la familia de Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere decir eso levantando la mano? Yo quiero tener una oración por ti esta noche. Si es que no eres bautizado, no eres bautizada. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle sí a Jesús? Posiblemente todos estén bautizados. Yo sencillamente puedo hacer el llamado, porque yo no conozco a las personas que están aquí. Gloria a Dios, por favor póngase de pie. Ya la hermana había tomado la decisión, pude hablar un rato con ella anoche. Gloria a Dios, la niña también se colocó de pie. Gloria al Señor. Los niños también pueden decidir, pues esa niña tiene la edad donde ella entiende bien lo que significa el bautismo. Podrían venir aquí al frente, yo voy a bajarme aquí porque quiero orar con ustedes. Si hay alguien más que quiere venir en este momento al frente, venga. Venga en este momento aquí al frente. Si no ha sido bautizado, bautizada, compromiso no es conmigo, el compromiso es con Jesús. No viniste acá por coincidencia, por accidente. Dios te trajo. Si no has sido bautizado o bautizada, este es el momento en que el Espíritu Santo está llamando y te está diciendo que tomes la decisión. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. El Señor la bendiga, hermana. Va a ser un momento glorioso el sábado cuando sea sepultado en las aguas del bautismo. Gloria a Dios. Lo felicito.
Y la niña, qué bueno también que decidiste por Jesús. Le has dado un buen ejemplo. Si hay personas aquí que no son bautizadas, les has dado un buen ejemplo de tomar la decisión cuando eres jovencita. En un momento voy a orar por estas dos almas preciosas. Pero si hay alguien más que quiere colocarse de pie, dice, no, yo no me paro enfrente de un público. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él. El compromiso es con Jesús, el compromiso no es conmigo. ¿Alguien más? Bien, quiero tener una oración especial para estas dos personas preciosas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú conoces el fin desde el principio. Tú conoces las decisiones que vamos a tomar, pero tú no determinas esas decisiones. Sería injusto que tú dijeras, tú te vas a salvar y tú te vas a perder. Gracias porque nos das libre albedrío para escoger. Gracias porque nosotros tenemos la responsabilidad de responder a tu llamado. Te doy gracias por esta hermana, la niña, por la decisión que han tomado en esta noche. Te ruego, Señor, que el sábado sea un día glorioso, memorable, cuando tengamos este bautismo. Si hay alguno más aquí que no ha tomado esa decisión, tienen una lucha feroz en su corazón, te ruego que tú prevalezcas, que tu Santo Espíritu prevalezca, que Satanás no desanime a cualquiera que no ha tomado la decisión. Gracias te damos por habernos acompañado y por responder a nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.